Bueno, ahora sí que somos unos poquitos más. Les doy la bienvenida a Inglés uno. Mi nombre es Carlos Petrini. Yo soy licenciado en lengua inglesa y bueno, ya hace 2 años que trabajo en el IURB, dando las distintas asignaturas, o sea, todos los niveles de inglés. Inglés uno, o idioma extranjero técnico se llama, pero obviamente lo que conocemos como inglés. Uno, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ustedes saben que van a tener 4 niveles de inglés. Y bueno, este es el primer nivel. Algo que es importante, sí, que bueno, que quizás si alguno anduvo ahí sondeando por el aula, alguna noción tendrá de qué es lo que se supone que nosotros vamos a hacer en estas clases, hacia dónde creen que está orientada la asignatura, qué creen que van a tener que hacer, por qué creen que tienen inglés en la carrera de educación física. Bueno. A ver si alguno anduvo por el aula y me quiere comentar un poco eso, a ver qué le parece. Acá no hay ni bien ni mal, ¿sí? Buen día. Buen día, Santino. Sí, yo estuve viendo un poco y hablabas mucho de que es para entender los textos. O sea, bueno, te daba tres herramientas, que era uno visualizar, el segundo entender y el tercero una hipótesis. Muy bien, Santino. Excelente. Muy bien. Entonces, la asignatura está orientada hacia la comprensión de textos, ¿sí? No, obviamente, cualquier tipo de texto, sí textos académicos, textos que tienen que ver con su área de estudios. ¿Ustedes textos sobre qué creen que van a tener que leer? ¿Sobre qué temáticas, por ejemplo? Entrenamientos. Entrenamientos. Entrenamiento, Muy plan bien, de clase. bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien vio el título o el primer, el título o algo del primer texto que se presenta en el cuadernillo? Lo de nutrición, Nutrición, muy bien, Natalia, excelente. ¿Y todos los temas están relacionados a qué? ¿Tienen que ver con qué? ¿Con la carrera? Con la carrera de educación física. Entonces nosotros vamos a aprender a hacer un camino lógico hacia la comprensión de textos en inglés que tengan que ver con educación física, con la carrera de ustedes. Eh, que si a ustedes realmente les gusta lo que están haciendo, obviamente si lo están haciendo es porque les gusta el deporte, porque les gusta el entrenamiento, porque les gusta, no sé, dar clases, porque les gusta compartir con otras personas actividades físicas. Entonces, son temas relacionados a intereses y eso obviamente despierta también un montón de curiosidad y eh, son temas de los que ustedes ya tienen nociones previas, porque ustedes ya empezaron a estudiar una carrera y además porque es algo que ustedes ya vienen eh, leyendo, practicando o viendo desde más chicos, si son personas a las cuales la actividad física siempre les atrajo, ¿no? Si hablamos de nutrición, por ejemplo, yo creo que se le vienen a la mente un montón de cosas. Si yo les digo, bueno, nutrición relacionada al deporte, ponele. A ustedes ya se les vienen un montón de conceptos a la mente. A ver, alguien diga algo que se imagina cuando yo digo nutrición en el deporte. La proteína diaria, los carbohidratos diarios, dependiendo del gasto físico de cada persona. Mira, Daniel tiró macronutrientes, que dijo proteínas, hidratos de carbono, calorías, bueno, todo eso, obviamente, son conocimientos previos que tienen ustedes. ¿Sí? Cada uno ya tiene conocimientos sobre ciertos temas, entonces cuando uno va a leer un texto, no va en blanco. ¿Sí? Uno no va en blanco, no va como una página en blanco, sino que uno lo lee desde su perspectiva, desde todo su bagaje de conocimientos previos. Entonces, como dijo Santino hoy temprano,
tenemos que, bueno, hacer una prelectura, que ahora ya nos vamos a meter en temas un poco más específicos, una prelectura, un recorrido por el texto y llegar a una hipótesis de contenido, ¿sí? Que eso sería lo primero que uno tiene que hacer. ¿Qué creen que es una hipótesis de contenido? Una suposición o una idea de lo que puede llegar a ser el tema. Muy bien, Lucila. Una suposición, ¿sí? De lo que yo creo que posiblemente diga el texto o trate el texto. ¿Y ustedes para qué creen que me sirve hacer una hipótesis de contenido? O sea, saber o más o menos intuir lo que contendría el texto, vamos a ponerlo en potencial porque es una hipótesis, antes de leer el texto. ¿Para qué creen que me serviría tener una idea? ¿Cómo? Sirve para tener una orientación. Uno cuando tiene una hipótesis y ya puede sacar ideas claras de lo que se va a encontrar. Yo, Bueno, yo, bueno, uno puede tener yo ideas creo, de lo que va a encontrar, no sé si claras, porque bueno, la hipótesis es una hipótesis, ¿sí? claro, No tiene que ver con lo que dice el texto, sino con lo que yo creo que va a contener el texto. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a hacer esta suposición. Si yo estoy leyendo un texto, sí, pero en realidad no estoy leyendo, encuentro un texto, porque esto es antes de leer. Supónganse que ustedes encuentran un texto. Y hay dos textos, ¿sí? Ustedes tienen dos opciones para leer, para información para ustedes. Y bueno, yo quiero leer un poquito más sobre educación física y aprender un poquito más sobre alguna temática. Y encuentro dos textos en inglés y tengo que decidir cuál de los dos leer, ¿sí? O por cuál de los dos comenzar. Y hay uno que por el título, ¿sí? Y por algunas imágenes quizás, yo deduzco y hago una primera hipótesis de contenido de que se va a tratar sobre los beneficios del calentamiento antes de hacer actividad física, ¿sí? Y hay otro, ¿sí? Que habla de cuáles son los horarios de los vuelos y los mejores aviones para ir a ver el mundial. ¿Ustedes cuál elegirían para leer? Yo creo que elegiríamos el que obviamente nos dice cuál es el mejor vuelo o el mejor horario. Mira qué bien. Bueno, Lucila, ¿vos por qué querés ir al mundial? A verlo, yo también. Está perfecto. Ponele. Ponele, pero yo creo que ustedes, para el beneficio de ustedes y sus estudiantes, estaría bueno que sepan para qué sirve el calentamiento antes de hacer actividad física. Creo que sería más importante para la actividad física antes que decir, bueno, che, a ver si puedo sacarme un pasaje para ir a ver el mundial. Entonces, ese tipo de decisiones son las que a ustedes les ahorran tiempo, porque ustedes van a lo que es específico de ustedes y por ahí lo que no es de una temática. Vamos a poner otro ejemplo. En vez de que el segundo texto sea sobre vuelos para ir al mundial, habla sobre electricidad y cómo hacer una instalación eléctrica en una casa. Va a decir, bueno, yo quiero hacer una instalación eléctrica en mi casa porque me ahorraría un montón de dinero en electricista, pero bueno, nosotros tenemos que ir para el lado de la educación física. Entonces, cuando uno hace esas hipótesis de lectura, en realidad es para ahorrar tiempo, para decir, este texto trata una temática que a mí me interesa, tiene que ver con lo que yo estoy queriendo averiguar, me aporta algún conocimiento. Sí, si la respuesta es sí, sigo, voy más profundo y trato de extraer la información. Si no, si no tiene que ver con la temática, por ejemplo, si habla de cocina, por ejemplo, y a mí no me interesa la cocina, ese lo descarto. Entonces, esto tiene que ver con estrategias, la parte estratégica. Es decir, yo aplico mi conocimiento
a un texto, aplico ciertas estrategias y eso va a hacer que yo ahorre mucho tiempo porque si yo selecciono los textos que quiero leer de esta forma, me voy a quedar con los textos que son de provecho para mí, que son de interés para mí. Y no voy a leer por leer y perder el tiempo y decir, uy, la verdad estuve leyendo toda la mañana este texto tratando de deducir qué era lo que me quería decir y al final no me sirvió porque no le pude sacar ningún provecho. Entonces, lo que tiene, digamos, hacia donde apunta esto es a darles herramientas para que ustedes también analicen críticamente. Es decir, bueno, yo a partir de la hipótesis puedo deducir que este texto trataría sobre eh, la nutrición en el deporte y que, como dijo Daniel por ahí, qué alimentos son beneficiosos para mí o para mis estudiantes o para mis atletas o para mis entrenados. Y entonces yo quiero seguir leyendo porque esta información a mí me sirve. Porque yo veo que después de los entrenamientos, los chicos se juntan a tomar una coca y comer un alfajor después de jugar al fútbol, por ejemplo, o después de un entrenamiento. Y yo creo, supongo que no es lo mejor. Tendríamos que darle alguna opción. Bueno, entonces yo quiero profundizar sobre eso, ¿no? Bueno, vamos a ir al aula a ver qué teníamos propuesto para hoy y ya sí nos metemos en lo que es el contenido del aula y vamos a ir transitando toda la clase número uno. Ahora les voy a compartir la pantalla. Acá estamos. Bueno, díganme si pueden ver la pantalla. Acá teníamos la introducción, dice, bienvenidos a la clase número uno. ¿Sí? En esta clase abordaremos los conceptos básicos de la lectocomprensión de textos académicos y técnicos científicos en Tengo una inglés. consulta, perdón. Sí, ¿No sí. tenés que grabar la clase? Yo la estoy grabando, ¿No está grabando? creo. Sí, sí. No, como no saltó, por eso. ¿No saltó el está grabando la clase? Sí, yo veo el rojito acá. Espera que lo voy a chequear, pero yo veo el rojito que se está grabando. Y ahora sí. Ahí está. Sí, sí, no dije nada. Bien, bien, Jesús. No, no, tranqui, gracias por avisarme, porque si se me pasa, tenés razón de que hay que grabar la clase, pero bueno, ya había puesto a grabar hace un ratito. Bueno, como yo les venía anticipando, esto en la charla previa, tiene que ver con la lectocomprensión, leer y comprender textos académicos que tienen que ver con la educación física y el deporte en general. La lectura y comprensión de diferentes textos, descriptivos, explicativos, instructivos, narrativos y argumentativos, demandará al lector distintos enfoques de lectura utilizando diversas estrategias teniendo en cuenta el vocabulario técnico específico. Cuando hablamos de estrategias, una, como lo había dicho Santino recién, es hacer una hipótesis, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata. Esa es una estrategia, ¿no? El trabajo áulico girará en torno a tres ejes referidos a la capacidad de leer comprensivamente textos en inglés. El primer eje, la competencia discursiva, identificación del género discursivo, la dimensión sociocultural y la estructura textual. Después vamos a ver de qué se trata eso. La competencia estratégica, predicción, búsqueda de idea general y específica, inferencia de significados, indicadores discursivos, formato del texto. La competencia estratégica tiene que ver con esto que hicimos recién, con lo de la hipótesis y el relacionar ideas previas o el propósito, es decir, el para qué estoy leyendo y eh, extraer esta idea principal o esta hipótesis de contenido, ¿sí? Eso es estratégico, porque yo comienzo desde ahí y después sí, con esas ideas previas continúo la lectura. Y la competencia lingüística tiene que ver con el reconocimiento de relaciones semántico-morfológicas sintácticas para comprender el texto. ¿Qué quiere decir la competencia lingüística? Bueno, lo propio del inglés. Identificar formas, identificar vocabulario, identificar estructuras, tiempos verbales, conectores, todo lo que tiene que ver con el idioma que nos ayude a comprender el texto. ¿Sí? Bien, vamos a ver un videíto de Nancy que es la contenidista,
¿sí? Que es la referente, la que arma los contenidos de Inglés 1 y cómo nos presenta la asignatura. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase número 1 de Inglés Técnico 1. El objetivo de esta clase es enfocarnos en un primer acercamiento a la lectura de un texto en inglés. Y para ello vamos a analizar unas técnicas para analizar y leer textos en inglés. En primer lugar, vamos a establecer qué es un texto. Un texto puede ser escrito u oral. Puede tener una sola palabra, una sola oración, un párrafo o un conjunto de párrafos, es decir, un texto completo. Para que un texto sea efectivo en su función, debe transmitir un mensaje y debe cumplir con dos características sumamente importantes: la coherencia y la cohesión. La coherencia es la que establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas ideas con otras. Y la cohesión es la que establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto, la composición de párrafos y frases. En cuanto a la estructura de un texto, podemos afirmar que está formado por la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción nos presenta el tema a desarrollar. El desarrollo es el cuerpo del texto y donde se expone en forma clara, precisa y ordenada la información relativa a la introducción. Y por último, la conclusión, que es la síntesis de la información planteada en el texto. De acuerdo a la finalidad y la estructura del texto, hay diferentes tipos de textos. Algunos de ellos, y que vamos a analizar a lo largo de este curso, son textos descriptivos, narrativos, argumentativos, expositivos, científicos e informativos. Vamos a analizar también, para comenzar a leer un texto, vamos a aplicar algunas técnicas de lectura. La primera técnica es la de anticipación, es decir, realizar una predicción, una hipótesis de contenido. ¿Y cómo se realiza? Mirando el título, los subtítulos, el índice, el pie de página, fotos, cuadros, etc. Nos anticipamos o predecimos de qué se va a tratar el texto. La hipótesis de contenido se realiza antes de leer el texto. Luego hacemos una primera lectura global. En la primera lectura global no nos vamos a enfocar en los términos desconocidos. Por el contrario, nos vamos a enfocar en las palabras conceptuales y estructurales en primer lugar. Conceptuales son esas palabras que transmiten un significado de por sí. Por ejemplo, fútbol, básquetbol. Por sí solas, estas palabras transmiten un significado. Las estructurales son esas palabras monosilábicas, to, from, the, and, under, on, que ayudan a la estructura, a la cohesión del texto. Luego, las palabras transparentes o cognados. Palabras transparentes o cognados son las palabras muy parecidas en ambos idiomas. La palabra en inglés muy parecida a la palabra en castellano. Por ejemplo, technology, information, computer, physical activity, son palabras transparentes, se parecen en ambos idiomas. Luego vamos a prestar atención a los préstamos lingüísticos. ¿Qué son los préstamos lingüísticos? Son esas palabras en inglés que no requieren traducción en nuestro idioma. Por ejemplo, hablando de la educación física y deportes, dribble, pitcher, que son términos que no se traducen, los vamos a usar de esta forma. Y por último, las indicaciones tipográficas. Vamos a prestar atención a ciertas indicaciones como nombres propios, palabras en bastardillas, en minúscula, los números, como para tener una idea de qué se trata el texto y dónde apunta.
Los invitamos a seguir leyendo este tema en el cuadernillo y en el desarrollo de esta clase. Seguimos en la próxima clase en forma virtual. Les deseo una buena jornada. Hasta la próxima. Bueno, ahí lo que nos iba anticipando Nancy es, digamos, las primeras herramientas, ¿sí? Lo que es previsualización, lo que es la hipótesis de contenido, como hablábamos recién, y después un montón de indicadores, ¿sí? O palabras eh, que podemos llegar a utilizar como herramientas para acercarnos al contenido, ¿sí? Que ahora vamos a repasar un poquito de qué se trata eso. Bueno, los objetivos de la clase son comprender qué es un texto, los tipos de textos y sus características, identificar diferentes técnicas de lectura. La anticipación es lo que hablamos. Bueno, anticipar el contenido del texto. Predecir. La vista preliminar, que es el previewing, que es lo que yo hago primero, que es observar un poco la estructura del texto antes de leerlo completamente. Una lectura global, skimming, que es como hacer un escaneo por arriba del texto, pero muy superficial, a ver qué encuentro, si encuentro gráficos, si encuentro números, si encuentro diferencias tipográficas, como lo llamaba Nancy, que son letritas, distintos tipos de letras. ¿Qué tipos de letras podemos encontrar que sean distintos unos de otros? A ver, en un texto. ¿Qué letra es distinta de otra, por ejemplo? Si ustedes usan, por ejemplo, Word para escribir textos, tiene distintos tipos de letras. ¿Cómo se le llama a la letra, por No, ejemplo? no, no sabía si te referías a cursiva, minúscula, mayúscula o a título, subtítulo, no sabía si te referías a eso. O directamente, como dijiste lo de Word, eso de los tipos de letra, que tenés un montón. El Bueno, general es el Arial. bueno, no, claro. En realidad el tipo, ese sería, bueno, ese sería el tipo de letra como Arial, Times y todo eso. Bueno, eso sería una cosa que podría llegar a utilizarse en un texto, pero lo que vos dijiste antes es más importante. Por ejemplo, si yo identifico que el texto, por ejemplo, está en un tipo de letra, generalmente va a estar más grande, va a estar en color, o va a estar resaltado, o va a estar en negrita, por ejemplo. Eso ya es una diferencia tipográfica, porque lo está diferenciando del resto del texto. Y el subtítulo generalmente va a estar más chiquito que el título, pero un poquito más grande que el cuerpo del texto. Entonces yo ya sé que esa es otra diferencia tipográfica que me está diciendo, esto no es título y tampoco es cuerpo. Entonces por esa diferencia tipográfica ya me estoy dando cuenta que eso es el subtítulo. Y después, dentro del cuerpo del texto, yo puedo encontrar lo que vos dijiste, que es, por ejemplo, la cursiva, se puede usar. La cursiva ya es distinta de la letra común. También puedo usar mayúsculas y puedo encontrar otras diferencias tipográficas que son las negritas, el subrayado, puedo encontrar números, puedo encontrar símbolos como porcentajes, puedo encontrar, bueno, no sé si dije números, pero los números son una diferencia tipográfica porque una cosa es el número, otra cosa es la letra. Puedo encontrar nombres propios, puedo encontrar corchetes, llaves, bueno, un montón de indicadores que tienen que ver con el tipo de letra o la tipografía que me dicen que ahí hay algo distinto. ¿Sí? Todo lo que yo puedo ver a simple vista que es distinto del cuerpo del texto o que resalta de alguna forma del resto del texto es porque está indicando algo y le tengo que prestar atención. ¿Ok? Y después está la lectura en detalle, porque esto que nosotros hacemos de identificar este tipo de letra o diferencias tipográficas es superficial. Cuando yo quiero ir más al detalle, se llama scanning y ahí es donde vamos a aplicar otras estrategias. 3. Elaborar una hipótesis de lectura a partir de pautas lingüísticas. Por ejemplo, la fuente textual, el origen. ¿Qué sería la fuente textual, el origen de un texto?
¿De dónde viene? ¿De dónde viene, por ejemplo? Si está publicado en una revista, si está publicado en una página web, si es un capítulo de un libro, ¿sí? Bueno, entonces el de dónde viene ya es parte de la identificación del texto. El tipo de texto, si es un texto expositivo, explicativo, argumentativo, ¿sí? Narrativo, bueno, eso también después yo lo voy a identificar. El género discursivo, que después vamos a analizar qué es género discursivo, es qué es como texto. ¿Esto qué es? ¿Una noticia? ¿Es un cuento? ¿Es un mail? ¿Es un artículo periodístico? ¿Es un artículo científico de investigación? ¿Es un póster académico? ¿Es una infografía? Bueno, esos son los géneros lingüísticos que después, el género discursivo que después lo vamos a profundizar. El receptor, o sea, ¿en quiénes estaba pensando el lector, el escritor a la hora de escribir un texto? ¿Hacia quién estaría dirigido? ¿Sí? Y el efecto comunicativo buscado quiere decir, bueno, ¿con el propósito de qué? ¿Con qué intención fue escrito? Bueno, el 4 aplicar estrategias de lectura para reconocer términos transparentes. Estas palabras transparentes o cognados, ¿sí? Son nuestros aliados. Son los que nos van a ayudar a comprender gran parte de los textos. ¿Qué son las palabras transparentes o cognados? A ver quién escuchó a Nancy o quién lo escuchó antes, porque esto también muchas veces se enseña en el colegio. ¿Alguien recuerda Son Eh, eso? parecidas, ¿verdad? eran las palabras. Así Jesús? habla Jesús. No, igual estaba hablando ahí la compañera que no la veía en cámara, pero ¿quién era? Jesús ya lo dijo y está muy bien. Sí, soy yo, Aileen, mucho gusto. Aileen. Hola, Aileen. Son las palabras que eh, nos familiarizan al castellano, ¿puede ser? Ah, Exactamente. Son palabras que su forma escrita en inglés es similar a la forma escrita de la misma palabra en castellano. ¿Sí? Como dijo Nancy, por ejemplo, computer. eh, ¿Qué más? ¿Qué otras se acuerdan? A ver. Family. Activity, física, algo así había dicho. Physical activity. ¿Sí? Ojo que physical en inglés aparece con PH y no con F. Entonces ahí yo puedo llegar a decir, bueno, che, pero la forma escrita no es tan parecida. Yo la sé porque me la sé, porque la conozco la palabra, pero no sé si la forma escrita me está llevando a la misma palabra en castellano. ¿Sí? Ahora, activity sí, porque es activity contra actividad, y la verdad que son bastante parecidas, ahí sí. Después, los repetidos. Profe, Si una palabra se... Perdón, sí, Álvaro, pregunta, ¿es pregunta. solamente en la forma de escritura o también en la forma de pronunciación? Porque, por ejemplo, con ese que diste, ese ejemplo. Claro, porque yo dije physical, porque se pronuncia así, y si uno sabe pronunciar, pero es cuando uno sabe pronunciarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que en un texto uno no necesariamente sabe la pronunciación de una palabra, y lo que nosotros estamos analizando es texto. Entonces yo tengo que, para que sea, digamos, considerado un cognado, una palabra transparente, la forma escrita tiene que ser similar a la forma escrita de la misma palabra en castellano, o sea, que tenga el mismo significado porque hay algunos que no tienen el mismo significado. Se escriben muy parecido o igual, pero significan algo totalmente distinto. Esos son los falsos cognados, que serían, son excepciones a la regla. Cuando una palabra en inglés se parece a una palabra en castellano, generalmente significa eso. Sí, son muy pocas las excepciones de que no. Entonces los cognados son aliados, son amigos. Los cognados nos reayudan. Eh, Así que sí, Álvaro, esa es la forma escrita, no la pronunciación. Si sabes la pronunciación, 10 veces mejor, pero en este caso solamente vamos a observar la parte escrita para considerarlo cognado. Los repetidos. Las palabras repetidas en un texto nos ayudan mucho, ¿por qué? Porque nos dan información sobre la temática, profundizan sobre la temática, y si un autor elige repetir una palabra es porque es importante para el texto, porque si no, usaría un sinónimo. La reemplazaría por otra y no la repetiría tanto porque repetir no se considera una práctica, una buena práctica a la hora de escribir.
Entonces, si repite, es porque esa palabra es importante y le tengo que prestar atención. Conocidos. Esto es lo que hablamos recién. ¿Qué palabra dijimos que nosotros la conocíamos, pero no era tan similar a un cognado? Physical. Dijimos physical. Nosotros la conocemos, porque la conocemos. Es un conocido, es una palabra que yo me sé. ¿Sí? A ver, ¿qué significa house? Casa. Casa. No es un cognado, es una palabra que yo me sé porque la aprendí. ¿Qué significa dog? Perro. Perro. Entonces, esas son dos palabras que nosotros sabemos en inglés, pero porque tenemos conocimientos previos. ¿Sí? Porque las vimos en algún Claro. lado y las aprendimos en algún lado. Y todo eso nos va a ayudar. Y por último, otra categoría que nos ayuda son los préstamos lingüísticos. ¿Qué eran los préstamos lingüísticos? Eso no lo entendí muy bien a la profe. Ahora lo vamos a terminar de entender, Aileen. ¿Cómo? Los préstamos lingüísticos son palabras del inglés que nosotros usamos en castellano sin traducir. O sea, las adoptamos así como vienen y las usamos. Hoy en O día sea, está lleno de préstamos. como coach puede ser eso, lo que dijo Coach, que no se traduce, claro, ¿verdad? Se usa claro. tal cual como se pronuncia. Por ejemplo, coach. Ojo porque coach, no sé si nosotros lo usamos tanto como creemos. Si bien la comprendemos, ¿sí? Se usa, por ejemplo, no sé si en algunos deportes en castellano. Estamos hablando del contexto de Argentina, ¿eh? Decir, bueno, a ver, yo a una persona que es un entrenador, ¿le digo coach? No. No, le decís profe en todo caso. Yo le digo profe, entrenador, pero ojo, porque por ahí en básquet yo he visto que ponen coach aún en equipos argentinos y le ponen eso al entrenador. Entonces, por ahí en algún contexto medio específico, quizás sí, o decir, bueno, lo coachea. Eso es una adaptación de un préstamo lingüístico. Sí, En coachear. básquet, Sí, en básquet. disculpa, en básquet pasa que los movimientos se dicen en inglés, se Ah, explican bueno, en bueno. inglés. Y bueno, ahí está. En básquet se El, usan préstamos lingüísticos. ¿Qué se usa? sí, el in and out se llama, un In and movimiento, out. Como entrar y salir. Entrar y salir. In and entrar y out. salir. Bueno, Bien. pick and ¿Qué roll. más? Pick and roll. ¿Sí? Cuando uno se postea, descarga y la va a buscar. Otra. Eh, Catch and no, shoot. no, ¿Cómo? Catch and shoot. Catch and shoot. Bueno, esa es media específica, ¿no? Como diciendo agarré y tirá. Eso es más específico, es súper específico del básquet. Pero bueno, en el básquet se usan mucho préstamo lingüístico. Obviamente, ¿por qué creen que se usa mucho préstamo lingüístico en básquet precisamente? es re estadounidense el deporte, Porque la NBA norteamericano. es la liga más importante del mundo, donde están los mejores jugadores del mundo, entonces uno trata de imitar eso, que sería como la élite del básquet, y uno adopta directamente ese vocabulario, ¿no? Y también porque es un idioma universal, porque si ustedes después el día de mañana tienen la suerte de jugar muy bien al básquet y van a jugar a otro lado, si le dicen pick and roll, in and out y catch and shoot, van a entender de lo que estamos hablando, ¿no? Profe, Entonces, creo que el sí, dribbling es lo mismo. Dribbling en realidad dribbling, En España se usa como regate, pero en inglés sí lo usen como dribbling, como como lo conocemos dribbling, también nosotros. claro. Y nosotros decimos dribbling, ¿no? Cuando dice driblear y es como picar la pelota y encarar y gambetear, ¿no? Dribble. Muy bien, Lucila. Entonces, Excelente, sí. otra palabra que no, que la usamos exactamente igual es knockout en boxeo. Knockout. Muy bien, Luis. El knockout. El knockout es un préstamo lingüístico y se usa así desde hace mucho, mucho tiempo. Knockout. Quedó knockout. Nosotros decimos lo noqueó, pero eso es una adaptación, ¿sí? Del knockout. Muy bien, Luis. Bueno, esos son préstamos lingüísticos. Palabras que nosotros del inglés las adaptamos al castellano. Hoy hay
mil millones de préstamos lingüísticos eh, que adaptamos, pero que tienen mucho que ver con las redes sociales y todo lo que consumimos, ¿no? Eh, y bueno, ¿se entendió lo que son préstamos lingüísticos? Bueno, espero que sí, porque por ahí la compañera Sí. me había dicho que Sí, no. sí, se entendió. Sí. Y lo que Profe, o Bien. sea estábamos que hablando, esto, perdón, Aileen, Lucía, lo de la comprensión de texto, sí, cuando eran muy repetitivas las palabras, o sea, que nos ayudaba a saber de más o menos de qué trataba el texto, ¿eso en qué espacio entraría? Disculpa. O sea, porque yo me estaba guiando más que nada del video de la profe en donde eh, estaban separadas las palabras conceptuales y estructurales, las palabras transparentes. ahí, em, donde dice ahí, palabra, bien, donde genial. dice, sí, porque ahí está hablando de la parte lingüística que nosotros Ujú. podemos usar para comprender un texto. Entonces, dentro de la parte lingüística, que quiere decir de palabras o expresiones en inglés que nos ayudan a comprender textos, son los transparentes, porque se parecen en la escritura al Ah, castellano, entonces yo ya puedo comprenderlas. Las repetidas, porque si se repiten, por ejemplo, yo sé que después, si necesito buscar alguna palabra que no entiendo en el diccionario, ¿cuál voy a buscar? ¿Una que aparece una vez o una que aparece 100 veces o 10 veces? Y busco la que aparece 10 veces porque esa es más importante. Entonces la repetida conceptualmente va a tener un peso más importante. Los conocidos porque son palabras que yo me sé, entonces eso me ayuda. Y los préstamos lingüísticos porque yo ya la escuché en algún lado y sé que se usa así, y entonces yo ya entiendo de qué estoy hablando. ¿Sí? Bien. bien. Y otro aspecto que me va a ayudar para la comprensión son los elementos paratextuales, sus tipos y funciones. ¿Alguien leyó algo de elementos paratextuales en el aula y puede explicar o tratar de contarnos qué son los elementos paratextuales? Los apóstrofes, profe. ¿Cómo, cómo? No escuché. Los elementos paratextuales no son todo lo que forma, digamos, el texto. O sea, la, sería el título, subtítulo y esas cosas. Muy bien, Santino. Imágenes. Muy bien, muy bien. Los elementos paratextuales es todo lo que acompaña al texto en su estructura. ¿Sí? Si tiene un encabezado, si tiene imágenes, si tiene títulos, si tiene subtítulos, las secciones que yo puedo identificar. Si las imágenes vienen con un epígrafe, quiere decir con una línea de texto debajo o dentro de la imagen hay texto. Bueno, yo todo eso lo analizo y eso me ayuda a mí a interpretar el texto. Muy bien. Bueno, acá tenemos en el desarrollo, ¿sí? En la introducción. Bueno, ahí tenemos infografías, que es un género discursivo, que son imágenes acompañadas de texto breve. ¿Ven? Esto es una infografía que me ayuda a sintetizar y a comprender de dónde sale toda esta información que tiene que ver con la comprensión de texto. Bien. Dice, los invitamos a observar las siguientes infografías que presentan una síntesis de contenido más relevantes de esta primera clase. Antes de leer el material completo, deténganse en los títulos, subtítulos, imágenes, iconos y palabras destacadas. A partir de estos elementos, intenten anticipar de qué tratará el texto y cuáles serán los conceptos principales. Luego realicen la lectura del material teórico y utilicen las infografías como recurso para organizar la información y repasar los contenidos y afianzar la comprensión de los temas abordados. A ver, si nosotros miramos esta infografía, ¿no? Dice, clase 1, que es un texto, que significa comprender, enfoque de lectocomprensión para estudiantes universitarios de educación física, que es un texto,
Bueno, acá explica algunos autores que explican que es un texto, que es toda forma de, de expresión oral o escrita, ¿sí? Que constituye una unidad de discurso semántica codificada y en oraciones. Características de un buen texto. Unidad temática, que quiere decir, bueno, que se refiere a un tema, ¿sí? Y no va saltando de tema en tema como que no los mezcla. Un buen texto habla generalmente de un tema. Coherencia quiere decir que hay una conexión entre las ideas desarrolladas, ¿sí? Hay cohesión, que quiere decir que están correctamente enunciados y están gramaticalmente bien expresados y están bien unidos en cuanto a la forma que se le da al texto. ¿Y qué es leer? La lectura es una actividad de interpretación de textos de cualquier tipo. O sea, yo leo e interpreto, no es que leo por leer. Entender qué dice, de qué habla un texto, ¿sí? El lector constituye una representación mental de que puede expresarse en forma oral, escrita, gráfica o icónica. Una representación mental es lo que yo les digo que ustedes no van en blanco a leer un texto, sino que van con un montón de ideas y a partir de la lectura ustedes se van haciendo otras representaciones mentales y bueno, todo eso tiene que ver con la lectura comprensiva. Yo leo, intento comprender, analizo desde mis ideas y elaboro luego ideas después de la lectura. A ver, después de la lectura, cómo se modificaron o cómo se complementaron esas ideas. Bueno, los invito a leer esto que está propuesto aquí en el aula y vamos a... Esto fue todo lo que repasamos recién, ¿eh? Así que ustedes tienen que ir y releerlo si no lo han hecho aún. Y las actividades. Vamos a presentar un poquito las actividades que estaban planteadas para hoy. A ver, dice la actividad 1. Observe la guía de lectura número 1 de la página 7 del cuadernillo, versión PDF en la sección Archivos Generales. ¿Tienen el cuadernillo? No. ¿No lo descargaron? Bien. Vayan a la parte de archivos en el aula y fíjense si se lo pueden descargar. Háganlo ahora, total estamos acá en clase, que eso va a ser importante para trabajar. Profe, el que dice idioma uno cuadernillo Idioma 1, 2026. cuadernillo 2026, tiene que decir. Ok. Me aparecen dos, puede ser. Dice versión PDF. Ah, Versión bien, PDF, bueno, porque genial. hay otro que no es versión PDF. Es Word, creo. Ok. Bueno. Una vez que lo tengan descargado, avísenme. Ya está. Nahuel me hace OK, como ya se lo descargó. Natalia me hace 2 OK, que ya lo tiene. Disculpa, profe, te hago una consulta. ¿Eso está en Santina. archivos o Dice archivos generales. archivos Sección generales? archivos Acá. generales, claro. Sí, ya está. Y Gracias. tiene que decir cuadernillo inglés. Que cuadernillo idioma 1. Profe, ya me lo descargué, tengo que entrar entonces a la página 7 y ver las consignas esas que dice. Ahora vamos, sí, sí, yo igual lo tengo acá, yo les voy a compartir ahora, pero quiero que ustedes lo tengan así ustedes pueden seguirme, ¿sí? Primero quiero que ustedes tengan el cuadernillo. Yo lo Ahora descargué, profe. dice idioma 1 cuadernillo 2026. Ahora, yo les voy a compartir el cuadernillo ahí en la página 7, vamos a ir a la página 7 también. Bien, acá. Y vamos a ir a ver las consignas. Díganme si ustedes pueden ver el cuadernillo.
Bueno, el cuadernillo comienza así. Dice ciclo común de profesorado de licenciatura en educación física, manual de lectocomprensión en inglés para educación física, idioma extranjero técnico 1 inglés, especialista Analía Falchi, licenciada Nancy Rochen, que son las dos que armaron este cuadernillo para nosotros. Nancy es la señora que vimos en el video. Bueno, acá está el índice de, obviamente ustedes van a ver que hay distintas unidades, cada una va girando en guías, alrededor de guías de lectura, que están acompañadas de textos, obviamente. La primera parte, la introducción, que nosotros algo estuvimos viendo. Esto de la introducción tienen que leerlo, ustedes léanlo porque tiene que ver con el resumen de lo que hicimos recién. Lo de recién fue solamente un resumen, ¿sí? Pero acá tienen la verdadera teoría de qué se trata esto y más profundo. Habla de textos, de la dimensión estratégica, discursiva, lingüística, que es la comprensión lectora, tipos de textos y géneros discursivos, que esto es muy importante, ¿sí? En los tipos textuales tenemos un texto expositivo, narrativo, instructivo, descriptivo, argumentativo. Bueno, y nos da ejemplos. Y en los géneros discursivos tenemos, por ejemplo, si es una noticia, una crónica, un blog, informe, monografía, nota, mapa conceptual, diagrama, carta, mail, telegrama. Bueno, todo eso son los géneros discursivos y acá tenemos la explicación teórica. Bueno, vamos a bajar un poquito hasta acá. En la página 7, donde dice Introducción a la comprensión lectora, acá ya empieza la guía de lectura que nosotros vamos a empezar a analizar ahora. Dice, como introducción al concepto de comprensión lectora, en esta unidad proponemos reconocer los géneros textuales típicos del discurso técnico-científico, identificar diferentes técnicas de lectura como previewing, la vista preliminar, que es observar el texto, el skimming, que es hacer esta lectura global por arriba, a ver qué puedo identificar, y el scanning, que es ir al detalle. Relacionar texto e imagen, formular una hipótesis sobre la fuente, ¿sí? El origen, de dónde viene, el receptor, hacia quiénes estaría dirigido y el efecto comunicativo quiere decir con el propósito de qué fue escrito. Anticipar contenidos sobre una hipótesis de lectura, o sea, una hipótesis de contenidos, que creo yo que trataría el texto, y aplicar estrategias de lectura para reconocer términos transparentes, repetidos, conocidos, los que vimos recién. Después tenemos un propósito de lectura. El propósito de lectura siempre tenemos que prestarle atención porque es lo que vamos a terminar haciendo luego de leer el texto o luego de analizar. Propósito de lectura, leer el texto con el propósito de obtener información sobre la relación entre alimentación, hidratación y rendimiento deportivo, para reconocer recomendaciones aplicables al ámbito de la educación física, diseñar una síntesis o recomendaciones breves sobre el tema. Entonces, el propósito de lectura es, luego de leer el texto, primero leerlo, comprenderlo y llegar a identificar recomendaciones para poder nosotros hacer recomendaciones sobre la temática que es la hidratación y la alimentación y el rendimiento deportivo. ¿Ok? Guía de lectura 1. Acá comenzamos con la primera guía de lectura. Dice, observe el siguiente texto. El texto se titula así. The Importance of Good Nutrition and Physical Fitness, Why You Need Both. Y acá debajo está el texto, ¿sí? Arriba están las consignas. Ahora vamos a volver a las consignas, pero quiero que vean dónde está el texto que está debajo de las consignas. ¿Sí? Este es el texto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a volver para arribita. Y dice, y resuelva las siguientes actividades. ¿Qué elementos conforman el paratexto? ¿Qué era el paratexto? Todo lo que acompañaba la estructura. Todo lo que acompaña al texto.
en general, al cuerpo del texto. A ver, acá. ¿Qué podemos decir que conformaría el paratexto? ¿Qué cosas podemos ver que no son precisamente el cuerpo del texto y acompañan al texto y nos dan información? A ver, ¿qué identifican? Las Imágenes, imágenes, subtítulos. los títulos, subtítulos. Títulos. Bueno, el título. Subtítulos. ¿Cuál sería un subtítulo acá? Eh, Dar, Darla Lil is a master fitness trainer. Eso no es el subtítulo. Podría ser, sí, dice Darla Lil, No, dice no Master es el que Physical. dice la importancia de comer bien, algo así. Que dice de... No, no lo voy a leer, soy malísimo. No lo va a leer, Nahuel no se animó a leerlo en No, inglés. no, no, no. Nahuel, yo tampoco me animo a cobarde. leer, la verdad. Aileen tampoco se anima a leerlo en inglés. Pero qué mal. Yo pensé que era más valiente la gente de Ushuaia. Que te iba a decir, total no importa, si acá no hay ni bien ni mal. The importance of good nutrition, eso me están diciendo. Bueno, por ahí quizás el texto que está por debajo de la imagen. Bueno, pero vamos por parte. A ver. The importance of good nutrition and physical fitness, why you need. ¿Eso qué sería para el texto? Eso de poquito bien. Perdón, Tomás, te escuché medio mal, medio bajito. Decime de vuelta. Hola, profe. Eso sería el título, ¿no? Bien, Kevin. El título. Eso es el título. Bien. ¿Qué más podemos identificar como elementos paratextuales? La imagen. Brian. Brian, ¿qué me dijiste recién? Ahora no te escucho, perdón. No sé si estás muteado. Imagen. La imagen. Excelente. La imagen es un elemento paratextual que me ayuda muchísimo a anticiparme al contenido del texto, ¿sí? Me ayuda muchísimo a anticipar y hacer la hipótesis de contenido, decir, bueno, ¿qué creo yo que va a decir el texto o sobre qué creo que va a hablar? Si ustedes ven ahí la imagen, les da la idea de qué. Sobre la Nutrición. alimentación. De la La nutrición. alimentación, porque hay distintos elementos, hay distintos alimentos. Veo, bueno, puede ser alguna legumbre, puede ser algún suplemento que está por ahí, porque pueden ser porotitos o puede ser alguna vitamina. Veo pescado, veo huevos, veo verduras. Bueno, entonces me da la idea de lo variado de la alimentación y distintos alimentos, y seguramente hable de nutrientes. Bueno, me dispara un montón de ideas la imagen. ¿Qué más? Título, imagen. ¿Qué tengo Hay un sobre... cuadro. Perdón, Santino, decime, un cuadro. ¿A dónde está el cuadro? El que dice tabla de contenidos. El que dice Sí. tabla de contenidos. Table of Contents. Eso está en una formita Eso de no me animaba a cuadro. decir. Eso es lo que nos animaba a decir Aileen. Era un cuadro de contenidos. Muy bien, una tabla de contenidos que está en forma de cuadro y que me va a anticipar. ¿Son los subtítulos o no? Claro, son los subtítulos, las secciones que yo luego voy a encontrar en el texto. Entonces, la tabla de contenidos me va a anticipar del tema cuáles son los subtemas o los subtítulos o cuáles son los distintos aportes sobre el tema, ¿sí? Las secciones que va a tener el texto. Entonces, esto me ayuda muchísimo. ¿Qué más? Es una especie de índice, ¿no, profe? Como si fuera un índice, muy bien, Álvaro. Título, imagen, cuadro, que en este caso es una tabla de contenidos. ¿Qué más? ¿Qué Sería tengo como sobre animación, puede el ser. origen? Perdón, Nahuel, decime de vuelta. Que
En la tabla de contenido no te da como información para ir guiándote, más o menos. Sí, 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 te da información para ir guiándote, muy bien. Yo puedo leer la tabla de contenidos y decir, bueno, a ver cuáles son los subtítulos y yo sé qué secciones voy a encontrar y después si quiero las voy haciendo por orden o me voy a la sección que más me interesa. Puede ser una opción. Bueno, muy bien. ¿Qué tengo sobre el origen del texto? ¿Qué puedo identificar sobre el Eh, origen del texto? que fue, que fue, Máximo. no, no me sale, que fue, bueno, creado el 24 de agosto del 2024 y que fue hecho por una mujer, al parecer, Darla Lil. Muy bien, muy bien. Darla Leal o Darla Leal, como le quieran decir, lo escribió esto. Y obviamente Darla Leal o Darla Leal eh, debe tener algo que ver con esto de la nutrición o Sí, el ahí deporte. dice Master Fitness Trainers. Master Fitness Trainer, muy bien, perfecto, muy bien. Y bueno, tenemos la fecha que es en el contexto de producción. Esto es el contexto de producción, quiere decir dónde se produjo y cuándo quién lo escribió. Entonces, en el contexto de producción tenemos que se escribió el 4 de agosto del 24 por Darla Lil, que es una máster en physical o en fitness, tiene un máster en entrenamiento y fitness. Profe, acá en el Y contexto de producción, así lo llamaste, ¿no? sí, contexto de producción. ¿Eso Muy bien ahí. entraría en lo que sería en elementos paratextuales? En realidad, los elementos paratextuales es lo que nombramos. Por ejemplo, Claro, sí, eso sí, pero esto no entra es entonces. porque en realidad una cosa se desprende de la otra. Los elementos paratextuales son los elementos que yo veo acá, los que puedo identificar acá como imagen, título, subtítulo, tabla de contenidos, cuadro, autor, epígrafe, encabezado. Bueno, esos son los elementos paratextuales. Después, cuando yo analizo eso, identifico el contexto de producción, que es qué hago yo con esa información, digo de dónde salió el texto, qué es la hipótesis de lectura, lo que yo creo que va a contener el texto, pero lo saco de los elementos paratextuales. Los elementos paratextuales son las herramientas y lo otro es la interpretación que yo hice de esos elementos, ¿sí? El contexto de Bien, producción es la interpretación de lo que yo encontré. La hipótesis de lectura es la interpretación de lo que yo observé, ¿sí? perfecto. Bien. ¿Qué más tenemos sobre el origen del texto? Dijimos la fecha, dijimos quién lo escribió, quién es la que lo escribe, pero hay otras cosas sobre el origen del texto por ahí que se ven. ¿Dónde lo puedo Que encontrar yo el texto? ¿Dónde se encuentra esto? ¿Dónde fue publicado? Dice que ahí el creador o no. And the creator of Stay Headley Fitness, cosa. ¿O no? Bien, bien. Ella dice, y ese, The Creator of Stay Healthy Fitness. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿En qué sección está? ¿De qué o quién está hablando ahí? de la nutrición, ¿o no? Podría ser. Estaría, No, porque leo está fitness. hablando de la misma persona que diseñó el texto en sí. Claro, está hablando Ah, de muy bien. Darla Lil o Básicamente la está Darla O sea, describiendo. Leal. la parte Y está en diciendo, total o sea, pone está diciendo Darla quién Lil es. is a master fitness trainer, freelance writer y and the creator. Claro, está diciendo todos los pergaminos, digamos, de Darla Lil o Darla Leal, que es, digamos, decir, bueno, quién es esta persona y por qué tiene autoridad para decir lo que dice. Bueno, dice que tiene un máster en entrenamiento y fitness, que sería, bueno, bienestar. Freelance writer quiere decir que es escritora, freelance,
Y The Creator of Stay Healthy Fitness, que sería la creadora de Stay Healthy Fitness, que sería, no sé si es una empresa, o será un sitio web, o será algo que tiene que ver con este segmento, ¿no? Que es el fitness y la alimentación y el entrenamiento. Entonces es creadora de esta marca, supuestamente, ¿no? Entonces está dando como parte del currículum de Darla Leal. Pero tengo otra información que dice de dónde viene el texto o dónde lo puedo encontrar que todavía no me lo han dicho. No sé si yo te Sería En digo, la la parte de fuente, arriba, que la pone sería Very ahí Well Very Fit, Well Fit. Esa sería la página. Very Well Fit. ¿Y qué será Very Well Fit? el nombre de la página. ¿Y cómo sé que es una página? Puede ser por las secciones que tiene abajo, donde ahí dice fitness, nutrición, qué Ah, comprar. bien. Entonces, por el menú, yo tengo un título que dice Very Well Fit y abajo tengo como un menú que dice Fitness, Nutrition, What to buy, Tools, About Us, que sería generalmente el menú de pestañas que encontramos cuando vamos a una página web, ¿sí? Sobre nosotros o conocemos, ¿sí? Y tiene un menú ahí. Bueno, ¿en qué sección está esto? Nutrición. 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 Muy bien, entonces una página web en el segmento nutrición. Bueno, la página se llama Very Well Fit. Bueno, entonces todo eso tiene que ver con el contexto de producción. ¿Y de dónde proviene el texto? Bueno, ven toda la información que me da los elementos paratextuales. Los elementos paratextuales me dicen de dónde surge el texto, cuándo se escribió, quién lo escribió, quién es el autor. Y si ustedes tienen que avanzar una hipótesis de contenido, decir, bueno, lo que yo creo que el texto diría, trataría, explicaría, analizando esto que son los elementos paratextuales. Ustedes podrían avanzar una hipótesis de lectura, decir, bueno, yo creo que el texto trataría sobre tal cosa, hablará sobre tal cosa. Y habla sobre nutrición. Ok, ok. Es una hipótesis, ¿sí? Yo tengo que decir sobre qué hablaría, no lo puedo decir ciertamente, tengo que decir en potencial. Bueno, hablaría, explicaría, y no puedo decir solamente la temática, porque la nutrición sería solamente la temática. Yo tengo que decir, avanzar, arriesgar, ir un pasito más allá y decir qué creo yo que va a decir de la nutrición. Los beneficios. Va a hablar de los beneficios de la nutrición o hablaría, O sea, la explicaría. idea es convencerte de los beneficios de la nutrición para que puedas compres el plan, que sigue la siguiente pestaña. Ok, ok. El O plan de sea, alimentación. te quiere vender una dieta, un plan de alimentación. Bien. Sí, sí, A sí. ver, entonces hablaría sobre la importancia de la nutrición o de la buena nutrición. ¿En dónde? ¿En general? No, No, parece que No, está basada en el gimnasio. Y adaptado a la vida fitness, al a los gimnasio, atletas. para atletas, dirigido a atletas. Ese es el, miren, ahí tenemos los receptores. Dirigido, ¿hacia quién estaría dirigido? Dirigido a atletas o personas que entrenan. Muy bien, excelente. Bueno, a ver, chicos, voy a dejar de compartir un segundito porque tenemos que organizarnos. La idea es, después de la clase, ya se ponen a trabajar sobre esta consigna número 1, ¿sí? Sobre la actividad de esta guía, completan la guía, participan en el foro, van y se presentan en el foro como dice la actividad del foro, así queda la clase 1 cerrada. El viernes se les va a presentar la clase número 2 y para el otro miércoles lean y realicen las actividades que están propuestas para la semana 2, para la clase número 2. Así la semana que viene podemos corregir esto y corregir lo de la semana 2. ¿Ok? Esperen que voy a pasar lista. Profe, ¿cómo era el Sí. nombre del cuadernillo? Yo no lo pude encontrar. En los archivos tiene que Sí. decir cuadernillo idioma 1 2026.
Ok, gracias. Idioma 1, cuadernillo 2026, dice. Está ahí en archivos. En archivos generales tenés que encontrarlo ahí. Y si no, bueno, algún compañero por ahí te lo puede compartir. Álvarez, Tiago. Ustedes dicen presente o ausente, ¿eh? O presente si está. Bueno, no está. Álvarez Romero Máximo. Presente. Bien. Arce, Santiago. Presente. Arteta, Lucila. Presente. Berens, Joaquín. Viro, Juan Francisco. Bueno, Mirko. Cardoso, Eva. Presente. Perdón, Cardoso, Eva, Kevin, perdón. Eh, Caucota, Anabel. Presente. Cia, Luis. Presente, profe. Cuello, Morena. Dal, Florencia. Presente. Fantoni, Federico. Fernández Álvarez, Candela. Presente, profe. Fernández Vallejos, Álvaro. Presente, profe. Flores, William. Presente. Frías, Francisco. Presente, profe. Gailiard, Rocío. Presente. Galvez, Luca. Presente, profe. Enríquez, Matías. Presente, profe. Jourdán, Santino. Presente, profe. Lobo, Laureano. Mancini, Tomás. Presente, profe. Morales, María. Presente, profe. Navarro, Jazmín. Presente, profe. Negreiros, Aldo. Acá presente. Bien. Nelly, Brian. Presente. Ramos, José. Presente, profe. Figura acá como Ramos Nahuel. Me mataron. Ramos, Nahuel. Bien, porque dice José Nahuel Augusto, perdón. Yo digo lo que tengo acá en planilla, después ya lo acomodaremos. Ramos, Nahuel. Rivero, Natalia. Presente. Rosales, Carlos. Presente. Soria, Agustín. Soto, Daniel. Presente. Suárez, Delfina. Subriabre, Ailín. Presente, profe. Torres, Jesús. Presente. Velasco, Wanda. Villegas, Javier. Presente, profe. Vinaya, Alex. Presente, profe. Vivas, Tiago. Listo. Esos son todos. Bueno, chicos,
Hasta el próximo miércoles les queda hacer la guía, continuar la guía 1 y estén atentos al viernes que se va a subir la clase número 2. Así pueden ir viendo las actividades propuestas y el material para el próximo miércoles. ¿Ok? ¿Cuándo cierra lo de la clase 1? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? No tiene cierre, Ok. pero lo vamos a corregir la semana próxima. ¿Sí? O sea, ya la semana próxima corregimos actividad 1 y lo que haya de clase 2. ¿Sí? Así ya nos ponemos al día. No es que cierra, no tiene vencimiento. ¿Sí? Pero bueno, yo les recomiendo que lo vayan haciendo en lo que puedan ahora o en estos días, porque ya el viernes se les sube la semana 2. ¿Sí? Bien, ¿no? Bien. Después van a saber ustedes cuáles son las actividades que tienen fecha de entrega y vencimiento, ¿sí? Que tienen cierre. Esas están aclaradas y dice la fecha de cierre y demás. Eso cuando son trabajos prácticos para entregar y demás. Nahuel pone la carita de que llora. ¿Por qué, Nahuel? No. No, perdón, profe, Ya, reaccioné sin querer. ya te estás lamentando, Nahuel. Es muy temprano para lamentarse en el cuatrimestre de la primera clase, No, tranqui. perdón. Reaccioné Ah, ok, sin ok, querer. ok. Perdón. Salió el emoji llorando por Nahuel. Bueno, chicos, hasta la semana próxima. Buena semana y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Adiós. Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, Que sigan cuídate. bien. Profe, Nos vemos, profe, que Cuídense. termine el día. Adiós.